¿Se imaginan el reto que significa ser artista plástico en Nueva York? Sí, ahí donde han triunfado William de Kooning, Rothko, Pollock, Warhol. Bueno, pues un mexicano la está haciendo ahí y en grande. Edgardo Bermejo, platícanos de quién se trata en esta nueva entrega de Diáspora Cultural. Sí, fíjate que hace unas par de semanas se inauguró en el Centro Cultural Fátima de San Pedro Garza García, en la zona metropolitana de Monterrey, una exposición individual de quien es quizá uno de los artistas plásticos mexicanos, pintores mexicanos mejor establecidos en Nueva York. Curioso que hasta ahora no hemos pasado por Nueva York en nuestra diáspora cultural. Esta es nuestra primera visita a la Gran Manzana. Él es Víctor Rodríguez. Es un autor autodidacta, eso es primero que hay que destacar, absolutamente autodidacta, no pasó por las academias de artes en ningún sentido. Y él, muy joven, él es del 70, nació en la Ciudad de México, y muy joven, en el 96, 97, viajó a Nueva York para establecerse. ¿Qué hizo? Bueno, pues mandó un montón de cartas y fotos de su trabajo a cualquier cantidad de galerías, coleccionistas, museos. Finalmente, Ivan Karp, que es una de las grandes figuras del arte neoyorquino de los 90, es el director de la galería Leo Castelli, lo fichó y esto le cambió la vida. De modo que ahora Víctor Rodríguez tiene ya pues 25 años en Nueva York, vive en Brooklyn, vive con su hija, con su esposa, y es un pintor que a la vuelta de estos años se ha convertido, yo diría, en la figura más visible de lo que llamaríamos la pintura hiperrealista. Un término que, por cierto, a él no le gusta, y ahora veremos por qué, pero él, bueno, pues él lo que hace es, de alguna manera, es un heredero de esta escuela pictórica que abrió camino en los 90 justamente con gente como Rafael Cauduro, Sí. como Arturo Rivera, que sigue produciendo y su temperamento intelectual y artístico sigue muy activo. Pero bueno, en el caso de Víctor Rodríguez, estamos frente a un autor de gran formato que juega con el tema del hiperrealismo, pero él lo dice bien, o sea, el tema con el hiperrealismo es que si solo pensamos que se trata de reproducir intacta la realidad fotográficamente intacta, pues se vuelve algo, digamos, pues hueco y sin sentido. En verdad, el hiperrealismo solo es una manera, por un lado, de reivindicar la tradición pictórica, digamos, la pintura figurativa, en un ambiente saturado del arte conceptual. Durante décadas ha sido, digamos, el género dominante, y sin embargo aquí tenemos a un autor que recupera lo mejor de la técnica pictórica, que establece un diálogo con la fotografía, que utiliza una paleta de color muy viva, que también nos recuerda al arte pop, pero que no solo intenta, digamos, retratar la realidad, sino a partir de los cuadros de gran formato que produce, sí una manera de reproducir la realidad, pero es también una manera de intervenirla, de leerla desde una estética propia. Digamos, hay un trabajo alegórico, filosófico, poético alrededor de su trabajo hiperrealista, que él, como te decía, pues no le gusta etiquetarlo así. Otro mexicano que está en Nueva York, otro representante de nuestra diáspora, nuestro queridísimo escritor Nayef Yeya, ha escrito sobre él. Quiero leer un parrafito porque me parece que Yeya, quien es su amigo y su vecino en Nueva York, lo retrata muy bien. Dice Nayef Yeya de Víctor Rodríguez: mientras muchos de sus contemporáneos se entregaban a las complejidades retóricas del conceptualismo y rehuían a la pintura con la convicción de que su tiempo había pasado y estaba muerta, Víctor Rodríguez siguió pintando y experimentando disciplinadamente con las posibilidades de la representación pictórica. Es, como decíamos yo, pues es alguien que, por otra parte, ha rehuido digamos, del comercialismo en el que suele caer este arte, que en apariencia es fácil al ojo, fácil de entendimiento, y por supuesto que también cae en una suerte de vacío total de ideas. Su trabajo está lleno de lecturas filosóficas, decía yo, de vínculos con la literatura. Y pues en una palabra me parece que Víctor es una muy buena manera de empezar nuestra diáspora cultural a Nueva York, una ciudad a la que ya volveremos, porque hay muchísimos mexicanos, digamos, la comunidad creativa mexicana en Nueva York es esplendorosamente compleja, diversa y en plena expansión. Parte de las imágenes que veíamos
estaban rostros de una mujer, de una niña y del propio autor. Él utiliza mucho su propio rostro y el rostro de su hija y de su mujer para crear estas imágenes. Vimos algunas de ellas, pero si buscan en la red van a encontrar muchas veces veladuras, y esto que remite, digamos, hay un cierto comentario quizá al colorido del arte pop, a ciertas representaciones, aunque como bien dices, muy alejado de estos artistas como Santiago Carbonell o como Antonio López, por ejemplo, ¿no? Yo diría que un autor contemporáneo de él y que camina un recorrido paralelo es Daniel Lezama, ¿no? Desde otro lugar, también con un enorme dominio de la técnica. A mí me gusta mucho en una entrevista que le hacen a Víctor, le preguntan qué es la belleza y él responde, la única forma de poder entender a la belleza es describiéndola. Él lo que hace es un paseo visual colorido por los territorios de una estética cargada de simbolismos y muy alejada de lo que parecería que es simplemente un arte que solo se trata de poner a la realidad frente al espejo de lo pictórico, ¿no? Hay una cierta deformación a propósito, digamos, muy intencional, muy voluntaria, a fin de dejar ver características de la figura que está haciendo, además de las intervenciones posteriores que le hace a ella. Y como dices, bueno, pues él, más que calificarse de hiperrealista, es un artista que está explorando formas de manifestarse. Artista pictórico de la escuela mexicana del siglo XXI, vamos a llamarlo así. Y un autor que, además de estar establecido en Brooklyn, en los últimos 15 años tiene más de 25 exposiciones individuales en Estados Unidos, en Europa, en México, por supuesto, en América Latina, en Suecia, en Italia, en Alemania. Un autor internacional, un mexicano en Nueva York y uno más de nuestra diáspora cultural. Hay que seguir, porque además ya nos decías, él con frecuencia tiene exposiciones en México. Cuando haya la oportunidad de verlo en alguna de nuestras ciudades próximamente, ya les avisaremos, ¿te parece bien, Edgardo? Para que el público pueda acercarse en vivo, en directo, a disfrutar de la obra de este autor. Y nuestros televidentes de Nuevo León pueden visitarlo en la Casa de la Cultura Fátima. ¿No? Por lo pronto, ahí está. ¿Cómo ven, Rafa Güemes? Fascinante, y esto que sirva de invitación y de propósito para enviar un saludo a todos los que nos ven en la señal internacional de Canal 22. Ahí está la Casa de Cultura Fátima para que conozcan el trabajo de este gran artista mexicano. Y decía Laura al inicio de la conversación, la está rompiendo en grande allá en Nueva York. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Edgardo. Ya veremos el siguiente personaje de la semana entrante.